Vamos a orar y buscar la dirección del Señor en este tema importantísimo. Señor, te pedimos tu dirección a través del estudio del día de hoy. Te pedimos, Señor, que nos guíes, por favor, para poder entender tu palabra, para poder, Señor, aplicar de manera correcta este tema, Señor, que es tan mal usado, tan golpeado, Señor, y nosotros muchas veces somos exentos a querer entender tus principios y tu palabra, pero aquí estamos dispuestos a escucharla y a querer saber, Señor, exactamente qué es lo que quieres que hagamos con el tema del juicio. ¿Se podrá hacer? ¿No se podrá hacer? ¿Cuáles son nuestras limitantes? ¿Somos capaces de hacerlo? ¿Tú nos mandas a hacerlo? Pues, Señor, queremos que nos respondas y nos guíes a través del estudio del día de hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, el tema entonces es Lucas capítulo 6, 37 al 45. El juzgar a los demás, en este contexto de Jesucristo en el Sermón del Monte, que nosotros le hemos llamado el Sermón del Valle, ¿no? El Sermón del Valle. ¿Por qué lo hemos llamado así? Justamente ahora mismo vamos a entrar en el tema de contexto para poder entender por qué le hemos titulado de esta manera, el Sermón del Valle, Marcos. Sí, el Sermón del Valle. Vamos al contexto para poder encontrar rápidamente las ideas principales. Vamos de lleno a la idea de la elección de los 12. Jesús ya empezó su ministerio y encontramos a Jesucristo escogiendo a 12 de los discípulos, a los cuales, según el versículo 12, los llamó apóstoles, ¿no? Dice que pasó toda la noche orando y buscando a Dios. En el versículo 14 sale con ellos y dice que descendió con ellos, por eso que le llamamos el valle, porque dice, y se detuvo en un lugar llano, o sea, se fue al llano, al valle. Y ahí es donde él va a dar este pronunciamiento según Lucas. Por eso que le hemos llamado el Sermón del Valle, correcto. Pero vamos a entender en el contexto que es el mismo Sermón del Monte, porque Jesús está en los alrededores del monte, ¿no? En compañía de sus discípulos y a la vez una gran multitud de gente de toda Judea, Jerusalén, Tiro, Sidón, que había venido para dos cosas. Uno, para escuchar sus enseñanzas del reino de Dios, y segundo, para que ellos puedan ser sanados. Así que estaban estas dos condiciones importantes que los discípulos tenían que aprender y llevar el resto de sus vidas. Así como tú y yo somos llamados a también andar, hermanos. Somos llamados a promulgar, a promover, a enseñar, a compartir las enseñanzas de Jesús, el Maestro. Y en este caso nosotros nos toca orar por aquellos que están enfermos, como lo hemos venido haciendo, porque es la forma en que Dios quiere que llevemos el ministerio, ¿no? ¿Cómo? Compartiendo el mensaje del reino y orando por sanidad en todas las enfermedades, no importa cuál sea tu enfermedad, ¿no? No importa cuál sea tu enfermedad. Elenit dice, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Qué maravilloso, dice Elenit citando el Salmo 31, ¿no? Muy bien, Elenit, Salmo 31, bendito Jehová. Gloria a Dios por ello. Entonces, aquí encontramos a los discípulos que están con los apóstoles, están en el monte, bajan a un pequeño llano, y Jesús se encuentra con sus apóstoles, sus discípulos, que son muchos. Para estas alturas Jesús tenía muchos discípulos, y él se pone a dar este sermón. Así que el contexto es que este sermón está dirigido no a los no creyentes, ojo, está dirigido a los que creemos en Jesucristo. Y espero que tú, que estás escuchando este mensaje, estés dentro de aquellos que nos consideramos seguidores de Jesucristo. ¿Te consideras seguidor del Señor? ¿Te consideras un discípulo? ¿Te consideras un apóstol, un enviado a predicar, a enseñar el Evangelio del Señor? Este mensaje es para ti y es para mí. Y se abre a toda la humanidad, obviamente son principios de vida, pero principalmente es para que tú y yo andemos por ellos. El versículo 18 nos decía, y a los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Imagínate, el poder del Evangelio, el poder de la palabra de Dios, incluso puede traer libertad a los cautivos espirituales, sea cual fuese tu cautiverio. Toda la gente procuraba tocarle porque salía de él poder y sanaba a todos. Este poder de sanidad que Jesús tenía, luego Pablo habla en sus cartas que ahora son otorgados a la iglesia como dones de sanidades. Por eso es que en los servicios, en las alabanzas, oramos por sanidades, para que el Espíritu de Dios fluya a través de la fe que tú puedas tener. No importa la distancia y no importa si estamos por un medio electrónico, porque tu fe es la que vale. Imagínate, Jesús oraba a la distancia por el hijo de alguien que no iba a ir a su casa y era por fe.
la fe del centurión, la fe del hombre, que esa persona sería sanada. Entonces era así, a la distancia. Igualmente, tú y yo podemos encontrar sanidad a través de nuestra fe. Hermano, creemos en estas cosas y a la distancia oramos para que el Señor te sane prontamente y puedas seguir sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para Silvia Cárdenas Vigo, que acaba de entrar. Muchas bendiciones para ti. Estamos, Silvia, en Lucas capítulo 6. Adelante, Silvia, nuestro programa. Toma asiento, por favor, acomódate ahí junto a tus nenes, a tus niños, y poder continuar con el estudio del día de hoy. Y así es como encontramos a Jesucristo con sus discípulos en este contexto de predicación, ¿no? En este contexto en la que Jesucristo está enseñando, Él está buscando traer principios a la vida de los discípulos, principios de servicio, principios de acciones. ¿Cómo así? Es justamente como él empieza con las bienaventuranzas, ¿no? Y le dice, hay dos grupos, ustedes y el otro grupo que son los que no creen. Y a los que creen sabemos que van a pasar necesidades, angustias, hambruna, tal vez por medio de su fe. Porque creyeron y los que no creen les van a hacer estorbo o la sociedad va a ponerle limitantes. Como hay persecución en este instante en zonas no muy lejanas de los continentes en los que vivimos. Igualmente, los que no creen, como no tienen limitantes, pueden estafar, robar, mentir, entonces sacarán provecho y tendrán riquezas, abundancia, comodidad, prestigio, y entonces habrá una gran diferencia social, socioeconómica. Y Jesús pone las bienaventuranzas y los pone en una balanza a los dos grupos y le dice que a largo plazo, los que estamos en Cristo Jesús, no importa las escaseces o limitaciones que tengamos, seremos bienaventurados, mientras que los otros tendrán ayes. ¿Ayes? Sí, o sea, ¿has escuchado cuando alguien te dice, mira lo que le ha pasado? Y tú dices, ¡ay! Exactamente, ¿no? Un ay es, ¡wow! ¡Qué horror!, ¿no? ¿Cómo le pasa estas cosas? Y es así como nosotros vamos a poder ver que hay dos grupos básicamente y tendremos que los bienaventurados tendrán pobreza, los ayes serán ricos, los bienaventurados tal vez tendrán hambre, mientras que los ayes serán saciados. Tendremos que los que son bienaventurados o los seguidores de Cristo tal vez llorarán, mientras que los que no siguen a Cristo no tienen limitantes, entonces disfrutarán y se reirán. Finalmente, el cuarto es que aquellos que siguen a Cristo y serán bienaventurados tendrán pues la señalación, el aborrecimiento de los hombres, mientras que los otros seres que no creen en Cristo serán bienaventurados, serán prestigiosos, ¿no?, delante de las personas. Bajo esta condición parece que no hay bienaventuranza, sino parece más bien que hay dolor, parece que hay angustia, ¿no? Pili Conan, bienvenida, Pili. Dios te bendiga. Estamos en las bienaventuranzas en Lucas, así que atenta, saca tu Biblia y saca tu cuaderno de apuntes, porque tenemos que tomar apuntes para aplicar la palabra de Dios. Y cuando tomemos apuntes tenemos cuadros importantes. Tómale foto a estos cuadros y si te gustan, para que los puedas repasar, nos avisas y se los enviamos a todos los que ustedes gusten en JPG para que lo puedan compartir o también repasar y estudiar. Las bienaventuranzas acá serán que a largo plazo, si tú sigues a Jesucristo y eres pobre, tuyo es el reino de Dios. Mientras que los otros, solo su único consuelo será lo que tienen en la mano, la riqueza presente. Ese será su único consuelo. Los que seguimos a Jesucristo seremos bienaventurados a pesar de la hambruna, porque seremos saciados, mientras que los otros tendrán hambre. Nosotros, los que seguimos a Cristo, seguramente en nuestra escasez o tribulación lloraremos, pero reiremos, y no solo un breve tiempo, sino permanentemente. Mientras que aquellos que tienen y se ríen a medias porque disfrutan su economía, disfrutan el tiempo mundano en la que viven, por el resto de la eternidad lamentarán y llorarán, ¿no? María Fe, bienvenida. También está saludando a Catherine. Bienvenida. Chicas, Dios las bendiga. Atentas a la palabra de Dios, atentas a las escrituras, porque tenemos que poner en balanza nuestra fe y en lo que creemos. ¿Estás dispuesta a ser aborrecido, aborrecida por causa de Cristo? Si es así, tienes que saber que tu galardón será grande. Tu premio será grande, el reino de Dios es tuyo. Mientras que los que tienen fama, su fama será pasajera, solo por esta generación y nada más, ¿no? Y así
es como Jesucristo nos pone en contexto y nos dice, tenemos la necesidad de amar a nuestros enemigos. Seguimos en el Sermón del Valle, como lo hemos llamado nosotros, y aquí cuando nos dice que tenemos que amar a los que nos odian, nos pone en una situación un poco más difícil. ¿Por qué? Porque nos dice la conducta, nos habla acerca de la conducta que debemos tener como discípulos, y nos da varias razones. Nos dice primero que debemos amar a los enemigos, que debemos hacer el bien a los que nos aborrecen, que debemos bendecir a los que nos maldicen, que no nos gusta, ¿verdad? Que debemos orar por los que nos calumnian, que debemos no guardar rencor, que debemos ser generosos y además tomar la iniciativa para un buen trato. Nosotros somos quienes que tenemos que tomar iniciativas para dar buen trato, imagínate, ¿no? Entonces nos subió el nivel, todavía nos sube la valla Jesucristo. No solo tenemos que tener la esperanza en las bienaventuranzas, sino que tenemos que tener una vida cotidiana con estas 7 acciones, ¿ok?, que nos dice Jesucristo, pero que nosotros tenemos que tener en cuenta que no hay mérito amar solamente a los que nos aman. Tenemos que amar a los que no nos aman. Allí hay gracia, mérito, que es la misma palabra, y es de allí donde nosotros decimos, si yo he recibido gracia de Dios, debería actuar con gracia hacia los demás. Así que cuando tú amas al que no te ama, cuando tú haces el bien al que no te hace el bien y prestas al que no te puede devolver, entonces estás compartiendo la gracia que Dios te ha dado con los demás. Y estás mostrando el amor que Dios tiene hacia ti, hacia los demás. El cristianismo es algo maravilloso. El cristianismo es práctico. El cristianismo no es teoría. ¿Y qué gano con tanto sacrificio? Bueno, lo que ganamos es un premio enorme. Nuestro galardón será inmenso, será grande. Pero no te olvides, querido amigo y hermano, que esto de hacer solamente lo podemos hacer los ciudadanos del reino de Dios. Si tú no eres hijo de Dios, esto es una carga imposible para hacer y te vas a esforzar y como no lo vas a lograr, vives en hipocresía, tratando de hacerlo justo y no puedes. No, esto no sirve. Es una carga tremenda. Sin embargo, si eres ciudadano del reino, Él envía su Espíritu Santo para que lo podamos hacer a través de Él. Solo se logra con el amor que viene de Dios, no con nuestro amor. Es decir, el amor de Dios es otorgado, es importado, ¿no? No es natural. Este amor para hacer estas 7 cosas y andar en el mérito de Dios para recibir este gran galardón solamente se le otorga a aquellos que han creído por fe en Jesucristo. Por lo tanto, yo debo dar gracia como también como he recibido gracia, ¿no? Dad de gracia porque de gracia recibisteis. Y así, bajo esa premisa de gracia, de amor, de hijos, de discípulos, de seguir al Señor, de méritos y de gracia y de regalo y de premios grandes, es que entramos al estudio del día de hoy, cuando vamos a hablar al tema de juzgar a los demás. Sí, correcto, en el Sermón del Valle Jesucristo levanta la ceja y ahora comienza a hablarle de 6 puntos más. Sí, 6 puntos más en los cuales Él va a tomar iniciativas importantes. Él va a hablar acerca de no juzgar, sino más bien debemos perdonar. Él va a poner ejemplos de personas que no hacen esto. ¿Ok? Sino que son maestros ciegos, son maestros hipócritas. Y les exhorta, y va a exhortar a la iglesia, va a exhortar al creyente, va a exhortar a los seguidores de Jesucristo a sacar nuestras vigazas que tenemos antes de buscar sacar la pajita del ojo de nuestro hermano. De ser un buen árbol y dar buen fruto. De atesorar buenas cosas para nuestro corazón. Así que Jesucristo va a continuar en el Sermón del Valle frente a sus discípulos y frente a nosotros para hablarnos de este tema, ¿no? Así que vamos de lleno al primer punto, versículo 37 y versículo 38, cuando nos dice, no juzgues, sino más bien perdona, ¿no? Debemos ser muy humildes y prudentes al juzgar a los demás, pues también nosotros deseamos que los demás sean prudentes y también que sean buenos al juzgarnos, ¿no? Cuando me juzgan, yo quiero que tengan bastante amor para juzgar. No me juzgues tan duro, ¿no? Como decimos, ¿no? Júzgame, pero no seas tan severo. Si yo entiendo. Si tú me explicas bonito, yo voy a entender, ¿no? Y si estoy en pecado, sí, pues voy a reconocer y efectivamente me voy a arrepentir. Pero necesito que tengas paciencia conmigo. Bueno, de igual manera, yo tengo que hacerlo con el resto, ¿sí?
Es decir, la otra persona que está en pecado o está en atentado contra mí, imagínate lo que digo, está en atentado contra mí, me está ofendiendo, me está deseando el mal. Como yo estoy irritado, entonces yo quiero ver lo peor de esa persona. Pero acuérdate, ¿cómo quieres que seas juzgado? Igual tienes que juzgar a los demás. Y va a entrar en una situación tripartita en el versículo 37, cuando Jesús les dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y serán perdonados. Si te das cuenta, la misericordia, el perdón y el concepto en el que ha entrado acá es maravilloso. ¿Por qué? Porque nos pide a nosotros, nos pone una balanza, nos permite valorar, nos permite poder saber si nuestro corazón realmente está haciendo la voluntad de Dios o no. Y nosotros tenemos que activar nuestra fe, ¿no? Tenemos que activar nuestro crecimiento en Cristo Jesús. El versículo 36, Jesús nos enseña acerca de la misericordia. ¿Recuerdas? La misericordia conduce a la misericordia. Los discípulos recibieron la exhortación a tener la misma actitud y misericordia que Dios nos muestra. Perfecto. Y ahora nos habla de tres cosas. Ya sabes cuáles son, ¿verdad? El juicio lleva al juicio. No te olvides, el juicio lleva al juicio. La condenación, ¿a qué lleva? A la condenación. Y el perdón, ¿a qué nos llevará? Produce perdón, pues. Si tú estás enfocado en perdonar y en restaurar, pues eso es lo que va a comenzar a pasar con nuestras vidas. Vamos a comenzar a ser restaurados y también perdonados. Y el siguiente versículo que veremos todavía a continuación, ¿ok? Nos dará el último de esta lista. ¿Ok? Dar conduce a dar. Así que si consideramos la misericordia del versículo 36, tendremos 5 puntos. Y 5 es un número interesante porque nos habla de gracia, ¿no? El 5 nos habla de gracia. Misericordia conduce a misericordia, juicio lleva a juicio, condenación lleva a la condenación, perdón produce perdón y dar promueve a dar. Ahora, vamos por partes. Veamos el primero de esta lista, de este versículo tripartito, ¿no? ¿Cuál es la primera? La primera es el juicio, ¿no? No juzgues. Ahí está. Vamos a ver. No juzgues. Vamos a encontrar en el hecho de no juzgar. Vamos a acomodarnos por aquí. Vamos a ver. No juzgues. Ya está. Sí. Cuando nos dice que no juzguemos, debemos entender que hay niveles de juicio. Dios sí puede juzgar a la humanidad. Dios sí tiene el poder para poder juzgarnos. Dios tiene el poder para poder decirnos qué hacer y qué no hacer. La pregunta siempre está en nuestra cancha. ¿Nosotros tenemos el poder para hacerlo también? ¿Nosotros también tenemos el poder para juzgar a otras personas? ¿Qué quiso decir entonces exactamente el Señor Jesús cuando dijo no juzgues? Quiso decir que está absolutamente, ¿no? Y sin ninguna calificación posible poder juzgar. Está prohibido juzgar. Es decir, jamás debemos expresar opinión diferente, ¿no? O desfavorable de alguien. Eso es lo que Jesús nos está enseñando aquí en este texto. Jesús nos enseñará, y lo vamos a ver en los versículos 42 y 45 más adelante, que debemos considerar a ciertas personas como hipócritas y como malas. Y bueno, ¿tú sabías que los creyentes juzgaremos al mundo? ¿Cómo? Sí. Si quieres saber de eso, tienes que ir a Corintios. No lo vamos a hacer ahora, pero apúntalo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 2 dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y cuando habla de santos, habla de creyentes que han sido transformados por el poder de Cristo, ¿no? Bienvenida a Josefina Solano. Dios te bendiga y te guarde, Josefina. Muchas bendiciones para ti. Que Dios te dé sabiduría en todos tus caminos, igual que a todos mis hermanos en la fe. Y así estamos hablando, Josefina, de no juzgar, ¿no? De no juzgar a los demás. Pero sin embargo, Pablo sigue instruyendo y enseñando que nosotros juzgaremos al mundo en algún momento.
Y si seguimos buscando, nos vamos a dar cuenta que debemos nosotros poner orden en la iglesia. Pablo habla acerca de tomar juicio correcto y que él mismo ha juzgado a un pecador, aunque no esté presente en espíritu, y que nosotros como iglesia deberíamos tomar partido por la santidad y no permitir que haya impurezas dentro de la iglesia. Es decir, dentro del contexto de la Biblia, hacer juicios es correcto. Jesús mismo juzgó, ¿no? Él había llegado a ciertas conclusiones acerca de este grupo de escribas y fariseos, y no vaciló para nada en hablar de ellos en Lucas, en este mismo libro, cuando lleguemos al capítulo 11, y les diga, ay de ustedes, escribas y fariseos, y les dice, hipócritas. Es tremendo notar que solamente Jesucristo se refiere con este calificativo de hipócritas a este grupo de escribas y fariseos. No le dice esto a los creyentes, no le dice esto a la gente que quiere arrepentirse, casi siempre se refiere a ellos. Y en esta sección veremos que Jesús utiliza la misma palabra hipócritas, de tal manera que nosotros entenderemos que hay un mensaje detrás de bambalinas, ¿no? Hay un mensaje detrás de las líneas. Cuando hable de esto, es que nos estará diciendo, no sean como esos escribas y fariseos. ¿Cómo? Hipócritas. Exacto. Ok. Así que Jesús los calificó de hipócritas, hizo juicio sobre ellos. Nosotros no podemos leer lo que hay en el corazón de las personas. ¿Sí o no? Yo no sé lo que hay. Yo tal vez puedo intuir lo que las personas piensan por su conducta, por su forma de vivir, porque siempre hacen lo mismo. Entonces cuando le veo cierta forma, digo, él va a acabar haciendo esto. ¿Y tú cómo sabes? Bueno, porque siempre lo veo y cuando hace A, B, C, termina haciendo D. Y efectivamente lo miramos y termina haciendo lo mismo. Y, ¡wow! ¿Cómo sabes? No, yo no conozco el futuro, yo no sé esas cosas, simplemente soy observador, ¿no? Si alguien que es necio y es terco, tú le propones algo, ¿qué sabes que va a pasar? Que va a terminar siendo necio y terco contigo. Entonces, pues, hermano. Entonces, nosotros no conocemos, pero sí sabemos que Jesucristo conocía el corazón del hombre, ¿no? En Juan capítulo 2 hablaba acerca de que él sabía lo que había en el corazón del ser humano, en el corazón del hombre. Jesucristo, que es el Hijo de Dios, sí sabía lo que hay en nuestro corazón. Dios sí sabe lo que hay en tu corazón. De modo que nuestro juicio no puede ser igual que el de Jesús, y nuestro juicio con relación a los demás nunca debería ser la última palabra. Siempre es un podría ser, siempre es un bueno, pues según su conducta esto es lo que podría terminar haciendo. No puedo hacer un juicio mayor, salvo pues que estemos en un tribunal y haya evidencias y todo lo demás, y aún así se equivocan, ¿verdad? Bueno, ni Cristo ni los apóstoles nos libran a nosotros de la obligación de formar opiniones acerca de los demás y de actuar y ser responsables con relación a estas opiniones y también juicios que debemos hacer. En la iglesia debemos poner orden. Si alguien está en flagrante pecado, debemos acercarnos y con mucho amor y misericordia, como quisiera que me traten, yo debo exhortarlo. Dice, exhortaos unos a otros en el amor de Cristo. Y dice, animarlos a dejar el pecado, porque si dejan el pecado, hemos ganado un alma. Entonces, pareciera una contradicción. ¿Qué quiso decir realmente Jesús? Quiere decir, como lo veremos en los versículos 41 y 42, que es incorrecto para alguien concentrar la atención en la pajita del ojo de su hermano mientras está en eso con una tremenda viga en su propio ojo. Eso es lo que nos está diciendo. El Señor, en otras palabras, está condenando el espíritu de crítica, el espíritu de condenación, el espíritu de míralo, mira lo que hace, mira lo que dice, mira cómo habla, mira cómo está haciendo, mira cómo hace. Esas son palabras condenatorias, esas son palabras que ponen a la otra persona en una evidencia tal que se pone a juicio condenatorio. Lo que el Señor está diciendo acá y está condenando es el juzgar rudamente, aparentando justicia propia. Yo soy tan santo que puedo ver qué tan pecador eres tú, es la imagen que terminamos dando. Imagínate. Entonces, es necesario poder evaluar, ¿no? Pero es malo ser hipercrítico. Él es así, él es así. No, él es así.
Pero tú, ¿cómo sabes su corazón? No, él es así, perdón, tú no conoces el corazón de las personas. Uno debe evitar decir lo que no es verdadero. ¿Tienes pruebas? No, no lo puedes decir. Uno tiene que evitar decir lo que es innecesario. A mí me parece, yo creo, a mí me da la opinión, ¿no? Como decimos, me tinca por ahí que él es así, así, y bajo qué premisa, no sé, yo creo. Mejor no lo digas. Como dice mi sabio pastor Lucho García, si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada, ¿no? Mejor no digas nada. Mis queridos hermanos, yo sé que estos temas no son agradables, ¿no? Estos temas no son bonitos, ¿no? Yo quiero hablar de esperanza, de vida eterna, de amor, de reconciliación, de perdón. Pero lo siento, el Evangelio es completo, la palabra de Dios es completa y sin estas exhortaciones de Jesús somos propensos nosotros a poder ser exagerados en nuestros juicios y en nuestras validaciones con relación a los demás, Así que es claro que el pecado aquí condenado es muy común, como lo podríamos ver en ejemplos bíblicos. Por ejemplo, ¿te acuerdas tú del rey David cuando vino el sacerdote y le dijo una parábola, ¿no? Hay un hombre rico que está abusando de un hombre pobre y le quita sus ovejitas. Y David, sin miramientos, cuando él estaba en pecado, se levanta, ¿no? Todo molesto, dice, el tal merece la muerte, sin darse cuenta que el que estaba condenando era a él mismo. Él estaba dictando su propia sentencia, porque él, siendo rico, le había quitado a un hombre humilde solamente lo único que tenía, su mujer. Había cometido adulterio. Bueno, segunda de Samuel, capítulo 12, ahí lo encuentras. Toda la narración, ¿no? Pero es muy normal que esto suceda. Esta inclinación a descubrir y, condenar severamente las faltas, sean reales o imaginarias, de otras personas, mientras se mira con mucha liviandad, ¿no? Con mucha facilidad, haciéndolo más chiquito, nuestras propias faltas. Solemos ser como el embudo, ¿no? Lo ancho para nosotros y lo angosto para el resto. Que los demás pasen con las justas por el filtro juicio de la verdad, ¿no? Pero tú, no, conmigo ten paciencia, ¿no? A mí sí me vas a escuchar. A mí sí tienes que escuchar mis opiniones. Tranquilo, no me juzgues ahorita. ¿Verdad? Solemos ser así. La parte ancha del embudo para ti y la parte angosta del embudo para mí. Así que era algo común entre los judíos, especialmente entre los fariseos, y también es común ahora y en todas partes ser de esta manera. En Romanos, Pablo nos dice en capítulo 2, verso 3, y piensan esto, oh hombres, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios. Es decir, dices que no mientas y mientes, dices que no hagan esto y tú lo haces, dices que callen acá, pero tú no te callas, tú sigues hablando. ¿Tú crees que vas a escapar al juicio de Dios? Esa es la exhortación de Pablo en Romanos capítulo 2. Así que, según las palabras de Jesús aquí en el versículo 37, no condenéis, y luego afirma y dice, y no seréis juzgados. El fariseo, que es el que busca las faltas, debe recordar que él mismo puede esperar que se le critique con mala intención, porque es lo que él hace. Que se le condene porque es lo que él hace. Y esto no solamente por los hombres, sino también especialmente porque Dios podría juzgarlo también a él. También a él. En Mateo capítulo 6, si quieres apuntarlo, Mateo 6, 14, 15, dice, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo 6:15 termina diciendo, mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, y acá está la reciprocidad, si tú no perdonas horizontalmente, tampoco vuestro Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes o a mí sus ofensas. Así que está clarísimo, no deberíamos juzgar, ¿ok? No deberíamos juzgar para no ser juzgados. Ahora, Jesús va al segundo punto que le hemos llamado tripartito, ¿no? Segundo y tercero en realidad, porque habla de la condenación.
habla de la condenación. Lo que Jesús prohíbe queda mucho más claro con ese tema de no juzgar, ¿ok? Cuando dice no condenes para que no seas condenado. Y lo opuesto, ¿ok? A ser condenado es perdonar. Recuérdalo, lo opuesto a no condenar es perdonar. Cuando vemos Lucas capítulo 11, en el Padre Nuestro, Jesús enseña a orar de esta manera. ¿Recuerdas? Porque esta oración la sabemos, creo, todos los que vivimos bajo una esfera de cristiandad, ¿no? Y perdónanos nuestros pecados o nuestras ofensas, ¿no? Porque también nosotros perdonamos a los que nos deben o nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Perdónanos nuestros pecados porque nosotros lo hacemos también. Hay una reciprocidad interesante aquí, como lo señala el pasaje, el mandamiento que acabamos de leer, no condenes, para no ser condenado, es total, es absoluto, no hay restricción aquí para ponerlo suavecito, es decir, perdona a menos que te hagan esto, ¿no? Perdona solo si, acá no hay esto, si te das cuenta, ¿qué dice? No condenes y no serás condenado. Perdona y serás perdonado. Así, se acabó. Pero es que tú no sabes, Marco, lo que me han hecho. Tú no sabes lo que han dicho de mí. Bueno, como Silvia dice con un gran amén, ¿no? No tengo la menor idea de lo que han dicho de ti. Y de mí, sí sé que han dicho muchas cosas, sí sé que hablan a espaldas mías, sí sé que dicen cosas, pero ¿sabes qué? Yo no soy quien para criticarlos. Tal vez hasta tengan razón. Mis mayores críticos a veces son los que más me ayudan porque me hacen ver mis defectos para corregirlos. Así que mi condición no está a ver qué tan mal me han tratado y qué tan mal hablan de mí o qué tan mal me acusan falsamente ni qué tan mal son contra mi vida. Yo simplemente no puedo condenar y no puedo quitar de perdonar. Debo perdonar. No hay condición. Así que, hermano, no importa si te han hecho daño, si te han robado, si te han quitado el trabajo, si te han difamado. No importa el nivel de eso. La condición del creyente es no condenar y sí perdonar. Los que han de ser perdonados son los hombres. Todos los hombres debemos aprender a perdonar. Sobre todo los creyentes. Y con el fin de recibir el perdón divino es necesario que una persona tenga en sí, por la gracia del Señor, la disposición de perdonar. Una disposición que debería dar frutos, ¿no? Que debería dar frutos. Que hemos visto que son 3, ¿no? Que son 3 en acción. ¿Cuáles son? A ver, vamos a ver uno por uno. No juzguéis, no condenéis y perdona. No juzgues, no condenes y perdona. Esto es wow. Esto es wow. Jesús, en su sermón del valle, que le hemos llamado nosotros, que es el sermón del monte, está poniéndonos condiciones de vida cristiana y nosotros no podemos salir de este clímax, ¿no? ¡Wow! No juzgues, no condenes, perdona a tu semejante. No solo a los creyentes ni a tu familia, sino a todos. Muy bien, Dianita, ¿no? Acá está colocando los 3 principios que acabamos de aprender. No juzgues, no condenes y perdona. Como dice Bertita, Dios, que el Señor nos ayude a perdonar. Correcto, Bertita, porque esto es algo, como ya lo hemos dicho en la introducción, que no se puede lograr con el amor humano. Esto es algo que solo se puede lograr con el amor que viene de Dios. Por eso que aquí está la condición, debemos ser seguidores de Cristo. Recuerda que aquel que se ha arrepentido de sus pecados, el Señor le otorga todo su amor para practicar estas verdades. Si no tenemos el amor de Dios, va a ser una carga imposible de llevar. No digo difícil, es imposible de llevar. Muy bien, Clarita, ¿no? Poniendo los principios aprendidos, apuntemos también en nuestras libretas personales. No juzgues, no condenes y perdona. Gloria al Señor, estamos aprendiendo. ¿Amén o no? Sí, estamos aprendiendo juntos las Escrituras por palabras de Jesucristo y en pluma y tinta de Lucas, ¿verdad? Quien ha permitido que el Espíritu Santo a través del tiempo, después de 2000 años, llegue a nosotros para refrescarnos y saber dirección de Dios para nuestras vidas en estos tiempos difíciles, dificilísimos. Sin embargo, aún
no se ha llegado al clímax completo de esta expresión de Jesús. Se nos dice que no solamente no debemos juzgar, no solamente no debemos condenar, que no solamente debemos perdonar, sino que se nos dice que debemos ir un paso más allá todavía. ¿Qué? ¿Más todavía? Efectivamente, un poco más allá del perdón de las faltas, debemos otorgar dones. Y esto de manera generosa todavía. ¿Estás seguro, Marco? No me lo estás inventando. No, mi querido hermano. Lo veremos en el siguiente versículo. No sin antes darle la bienvenida a Andrea Díez Canseco. Muchas bendiciones, Andrea. Aquí estamos bajo el brillo de la palabra de Dios, entendiendo principios eternos de vida y de conducta para los creyentes, bajo la bendición del Espíritu Santo, ¿no? Dice Josefina, que Dios ayude a perdonar a mi hijo Rafael Canales, que el Señor te dé la fortaleza y la sabiduría y sobre todo el amor inmenso, Josefina. Perdonemos de todo corazón, es una acción, ¿verdad? No es una oración de petición solamente, sino es orar, pero actuar, es ir y tomar la decisión. El Señor bendice esa decisión, ¿no? Bueno, Andrea dice, Oli, ¿no? Oli, Andreita. Y bueno, Clarita también dice, cierto, pero con la ayuda del Espíritu Santo podremos perdonar sinceramente. ¡Qué maravilloso! Me encanta que podamos estar conectados. Ahora, prepárense, porque no solamente tenemos que hacer estas tres cosas, sino que tenemos que ir al siguiente nivel. ¡Wow! Que Jesús nos pone siempre las cosas en niveles impresionantes, ¿no? ¿Qué se nos dice acá? Se nos dice, den y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ok. Quien quiera que tenga algo que ver con el comercio, los granos, la fruta, las verduras, en el mercado, o que tengas que ver con cosas pequeñas por vender o comercializar, sabemos lo importante que es apretar las cosas antes de llevarlas. Yo les voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, miren, yo les cuento, de repente de aquí a un par de años, los más jóvenes que nunca han ido al cine dirán, ¿qué es eso del cine? Les cuento que hace mucho tiempo, cuando yo era más joven, existía algo llamado cine, a los que íbamos con la familia y nos sentábamos a ver en una pantalla gigante, porque ahora todo es Netflix, celular, ya nadie va al cine, ¿no? Y allí disfrutábamos de una película y luego la comentábamos y había sonidos room y pues era un espectáculo, una forma de poder disfrutar el tiempo. Pero para disfrutarlo más, las tiendas comerciales habían entendido que más ganaban en vender canchita popcorn y gaseosas que la entrada al cine. Así que, ¿qué hacemos nosotros cuando vamos al cine y compramos canchita? Agarramos nuestra caja y la remecemos. Eso es lo que hacemos, ¿no? La remecemos. Échale más, por favor. Y siempre nos gusta que la canchita que está llenando esté al borde, la mecemos y ¡fruns! Que se caiga eso, que se caiga. Le ponemos nuestro plato abajo, nuestra caja de cancha y nos gusta que la cancha se vaya cayendo y vamos comiendo, ¿no? Esa idea de que está al límite, que la podemos aplastar, remecer y que se está cayendo, es justamente la idea que Jesús da aquí, pero obviamente en un contexto de la cultura judía. La promesa que vamos a encontrar aquí es interesantísimo. La promesa es que la persona que da generosamente también recibirá de la misma manera, con generosidad. Es decir, la recompensa se describe como derramada en el regazo, ¿no? Acá dice, en el regazo, al final. ¿Cómo en el regazo? ¿De qué se trata? Recuérdate que es la cultura judía. El regazo es lo mismo que una bolsa formada por la vestidura. Recuerda que ellos usaban túnicas, así que en la parte baja de la túnica daban la vuelta y una de esas partes la podrían levantar. Y cuando tú la levantas, generas una enorme bolsa en la que tú puedes colocar cualquier cosa para llevar. Así que si no tenías bolsa, en este caso vamos al mercado y pedimos una bolsa, ¿no? Y en el caso de ellos iban con su vestido, la levantaban y ahí colocaban las cosas para llevarla más rápidamente. Así que la vestidura entre el cinturón y la orilla era el lugar donde podían colocar estas cosas. Podían contener una considerable cantidad de grano. Así que podrías notar que alguien que pone su bolsa y lo lleva allí no se queda conforme solamente con que lo llenen, sino que lo mece, lo aplasta y le dice, echa más,
¿no? Y lo vuelve a aplastar y dice, por favor, un poco más, que sí entra, ¿no? Y ahí se van acomodando y vas haciendo más denso. Y, ahora sí está cargadito, ¿no? A ver, ya, lo aplasto, ya no entra más, lo remeso, no entra más, échale un poquito más, se está rebalsando, qué maravilla, estoy abundando. ¿De qué habla esto? Generosidad. Una bendición abundante. Es comprensible cuando se tiene presente que en último análisis no es el hombre, sino Dios quien nos va a recompensar. Y Dios es mucho más generoso y mucho más rico que cualquier ser humano en la tierra. ¿Quién quieres que sea generoso contigo? ¿El hombre o Dios? ¿Quién quieres que te retribuya por tu generosidad, por tu bondad, por tu perdón, por dar sin esperar recibir? ¿Quién quieres que te recompense? ¿El que recibió tu bendición o Dios? ¿No es verdad que Dios? Efectivamente, yo espero que Dios me recompense, y si tú no me puedes recompensar y yo lo veo, le digo, no te preocupes, hermano, déjalo ahí, no, pero hermano, te debo, sí, yo sé, y yo también necesito, pero yo estoy esperando mi recompensa. Y ¿sabes qué? Dios no me va a defraudar, y su recompensa es grande. Amén. Me encanta ver en los chats que tenemos que si es cierto hay problemas en varios hermanos que tenemos necesidad por enfermedad y también circula entre nosotros, pásenos la cuenta bancaria para mandarles algo. Hermano, qué maravilloso que podamos ser generosos. Si está a tu alcance ayudar, ayuda. Si está a tu alcance dar, da, porque Dios será tu recompensa. Ahora, se declara el principio general con respecto a las recompensas o retribuciones, como está al final del versículo, justamente acá, dice, porque de acuerdo con la medida con que tú mides, se te volverá a medir. Y la misma idea la podríamos encontrar cuando Pablo dice, el que siembra poquito, entonces cosechará poquito. Y el que siembra mucho, entonces ¿cómo cosechará? Mucho. Así que tu generosidad a los ojos de Dios siempre será recompensada. Siempre será recompensada. Dios es quien recompensa. Ahora, veamos esto como una ley de la reciprocidad, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de hacer un pequeño resumen de esto para que nosotros podamos encontrar los principios que queremos estudiar, y lo vamos a ver en un pequeño cuadro. El pequeño cuadro yo lo voy a dividir en dos partes, el no y el sí. ¿No qué? No juzgues, ¿te acuerdas? Segundo, no condenes. Muy bien, ahora vamos al tercero, vamos a la segunda esfera. Primero, no juzgues, no condenes, pero Jesús lo pone ahora, dice sí. ¿Sí qué? Nos va a decir sí, uno, perdona. Y dos, el segundo sí, ¿cuál sería? Da. Obviamente con generosidad. Da con generosidad. Todo esto es aplicable y práctico. Nada de esto es teórico. Todo esto es toma de decisiones. Voy a perdonar. Señor, dame fuerza para perdonar. Señor, guía mi perdón. Y estás 10 años pidiendo que perdone, no va a funcionar. Es una decisión. Señor, dame fortaleza para perdonar, y entonces inmediatamente resuelvo, perdono. Voy a dejar atrás lo que me hizo y voy a lo voy a encarar y le voy a decir, te perdono por lo que me has hecho. Esa decisión es cuando se rompe el mal que hay en tu corazón. Allí, cuando te humillas a perdonar, es que se rompe ese yugo que te tiene atado a la amargura. Y allí es cuando encuentras la libertad. Hermano, todo esto es acción. No juzgues, es una decisión. No condenes, tápate la boca, es una decisión. Perdona, es una decisión. Y abre la mano, ¿no? Abre la mano, es una decisión. ¿Por qué? Porque como acabamos de ver, con la misma medida con que mides, serás vuelto a medir. ¡Wow! Tremendo lo que estamos aprendiendo, hermanos. Jesucristo es maravillosamente increíble. Inmediatamente Jesús nos va a llevar ahora a otro nivel. Nos va a llevar a un nivel de ejemplos. Y va a poner a los fariseos como malos ejemplos. Veamos pues, un maestro ciego te lleva solamente al hoyo. En Lucas 6:39 dice claramente, y les decía una parábola, que son varios conceptos. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Muy bien. Ahora Jesús explica entonces que los escribas, los fariseos, son ciegos, porque están leyendo las escrituras en su carne y la quieren aplicar en su carne y quieren que todo el mundo siga esos principios.
una mala interpretación de las Escrituras, un mal espíritu de la ley. No están conservando, y Jesús está dando el verdadero principio de la ley, está enseñando el verdadero sentir de la ley, el espíritu de la ley correcto a la iglesia, en este caso a los judíos que están creyendo y a nosotros, por lo cual debemos entender. Pero ellos son malos maestros, no pueden dar luz. ¿Sabes por qué? Porque una medida real, considerable, total de ellos no honran la luz, no les interesa la luz, solo les interesa su bienestar. Ellos no están dispuestos a recibir la luz del Señor. Dios es luz. Y esa luz vino al mundo. Y esa luz vino para estar con nosotros. Pero dice, el mundo ama más la oscuridad que la luz. Es por eso que ellos no pueden hablar de la luz y están ciegos. Si tú no estás en Cristo, estás viviendo a tientas espiritualmente, tratando de sortear a ver qué puedes hacer en este mundo. Pero los que estamos en la luz de Cristo tenemos dirección. Y como ahora tenemos principios de vida que van a redundar para lo eterno. Si comienzas a aplicar estos principios después de creer, hermano, vas a encontrar bendiciones en tu vida. El lenguaje parabólico de Jesús pregunta, un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿verdad? Pues la respuesta es claro, nadie, no se puede. La pregunta siguiente es, ¿no caerán ambos, si lo hacen, verdad, en un pozo? Y la única respuesta a esto es sí, de todas maneras caerán. ¿No? En todo lo que es Palestina, todo lo que es esta tierra de Jerusalén, que es muy escabroso, está lleno de pozos, porque la gente hacía pozos para buscar agua. Hoyos en los que probablemente la gente podía caer y sufrir accidentes. Así que este tema de hoyos es claramente una alegoría para que la gente tenga cuidado en cómo vivir. Y lo que Jesús da a entender es que la gente no debe seguir a estos guías ciegos. Los 12, en este caso apóstoles, deberían reemplazar a estos guías ciegos. Nosotros, los cristianos, debemos dejar de seguir enseñanzas de hombres. Debemos dejar de escuchar doctrina de demonios. Y debemos escuchar la palabra pura del Señor, verso por verso, línea tras línea. Evalúa lo que enseñamos acá, léelo en su contexto y verifica nuestros errores. Por favor, hazlo. Lo que queremos es exponer la palabra de Dios y no tomar decisiones a priori ni personalizadas, sino lo que Dios enseña. Y seguramente encontrarás algo y nos corriges y te lo agradeceremos. Pero ¿sabes qué es mejor aún? Que tú mismo leas tu palabra, versículo por versículo, capítulo por capítulo, y encuentres las verdades eternas de Dios guiados por el Espíritu Santo. Ese alimento diario es un alimento que debe fortalecer tu vida. Y yo te animo a hacerlo. Y si aún no sabes cómo hacerlo, dínoslo aquí y te inscribimos en un grupo de devocionales para enviarte diariamente una lectura diaria de la Biblia con preguntas inductivas para que crezcas en tu fe. Así que, para que nosotros tengamos cuidado de esto, debemos prepararnos nuestros corazones, debemos ser discípulos humildes del gran maestro de maestros. Pero debemos saber que si deseamos seguir las enseñanzas del mundo, nos convertiremos en uno de sus maestros. Si solamente deseamos seguir las enseñanzas del sistema de este mundo, entonces nos convertiremos en promotores de esas malas enseñanzas. ¿Por qué? Porque es lo que a continuación Jesús le va a explicar. Un maestro hipócrita, ¿qué cosa puede producir? Solamente otro maestro hipócrita. Versículo 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado, obviamente por ese maestro, será como él, será como su maestro. Cada uno habrá de decidir qué corriente sigue. De los maestros de este siglo del mundo, de los aparentes cristianos que citan la Biblia pero que solo dan historias largas, de aquellos que citan la Biblia pero tienen su propia interpretación, o aquellos que siguen la palabra de Dios verso por verso y están enseñando en su contexto lo que dicen las Escrituras. Vas a seguir las palabras de Jesús y de los apóstoles, del Hijo de Dios y de sus discípulos. Si deseas andar bajo la cobertura del Señor y seguir sus principios, primero, con toda humildad, debemos sacar toda hipocresía de nuestros corazones. Y es así como Jesús le dice, saca la viga de tu propio ojo. Versículo 41. Y aquí nos dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?
Bueno, ya conocemos toda la función de una viga. La viga es la que sostiene un techo. Y en esos tiempos las vigas eran de madera, así que una madera tallada, alumbrada o por lo menos limpiada, cruzaba de pared a pared y sobre esa ponían varias y encima ponían el techo. Así que esta es la idea de viga. La viga es un pedazo de trozo de madera que se usa para justamente sostener el techo del edificio. ¿Y qué cosa es la paja o brizna o motita? Es un trocito de esa viga. Todos conocemos lo que es una astilla. Probablemente es la astilla de esta misma madera. Y ahora viene la exhortación en el verso 42. Cuando dice, o cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar, yo me convierto en un cirujano, ¿no? Déjame sacar la paja que está en tu ojo. No mirando tú, le dice Jesús, la viga que está en el tuyo. Y mira lo que dice a continuación, que es realmente fuerte, ¿no? Hipócrita, hipócrita le está diciendo acá. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Ahora, con la figura que Jesús usa, pregunta al oyente, ¿cómo es que puede estar mirando esa pequeña motita, ¿no? Ese hilito, esa pajita en el ojo de su hermano? Y aún pedir permiso para sacársela, mientras al mismo tiempo descuida completamente la vigaza, ¿no? Que es incomparable, más grande, que lo tiene allí metido en su ojo. ¿Ustedes recuerdan el ejercicio que hicieron los fariseos al traerle la mujer adúltera? Cuando Jesús escribe en el suelo y ellos no sabían por qué estaba así, le comienzan a increpar y a decirle, ella es una adúltera, la hemos encontrado en el mismo acto. Y Jesús levanta sus ojos y les dice, pues, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, ¿no? Eso es lo que le dice. Y como insistían en preguntarles, enderezó y les dijo, Juan 8:7, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y muchos dicen que cuando dice sin pecado, se está refiriendo justo a ese pecado de adulterio. E inclinándose de nuevo, siguió en tierra y todos se fueron de mayor al menor, uno por uno hasta que no quedó nadie. La pregunta es, ¿quién es este pretendido oculista, ¿no? Que quiere ayudarte a sacar tu pajita de crimen? Respuesta, es el llamado hipócrita. La palabra que Jesús generalmente usa para caracterizar a quiénes, a los escribas y a los fariseos por su hipocresía. Ellos son una clase de individuos a quienes el Señor los describe constantemente así cuando dice, ellos son los que confían en sí mismos como justos, pero menosprecian a los demás. Por lo tanto, la alusión es a cualquier persona que tenga esta sensación farisaica, ¿no? Aquel que tiene este corazón fariseo. Puesto que los corazones de todos, incluyendo aún los de los seguidores de Cristo, bueno, cuando aún todavía estamos en este proceso de gracia y de ser transformados, todavía alberga en nuestro corazón un deseo fariseo de juzgar a los demás. Porque pasa en la iglesia, pasa entre los cristianos. Aún hay muchos criticones, muchos que juzgan, que tienen constantemente el dedo señalador contra las personas para decir sus males, lo que hacen mal, lo que dicen mal, lo que aparentemente piensan mal. Y rápidamente señalan, sin misericordia. Pero cuando le dices algo a ellos, ¡ah! No me digas, no me juzgues, no me critiques, el Señor conoce mi corazón. Pues hay mucho fariseísmo todavía. Se sigue la conclusión de que este pasaje se aplica realmente a todas las personas, porque de muchas maneras y sin autoexaminarnos y autodisciplinarnos, bueno, procuramos encontrar faltas en los demás y corregirlos. Somos grandes maestros de la corrección. Todos necesitan examinarse a sí mismos, como dice Pablo en sus cartas, creo que es Corintios, pruébese cada uno a sí mismo. Una persona puede ser muy buena ante sus propios ojos, como oraba el fariseo, ¿no? Delante del Señor en Lucas 18. Él oraba y dice consigo mismo, de esta manera, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones y tal y tal y tal. Hipócrita. Sin embargo, si no es humilde, entonces, según Dios lo ve, es alguien que tiene una viga enorme en el ojo, la viga de la autojustificación. Sí, yo hago eso porque todavía estoy creciendo, tenme paciencia.
Pero el otro no, el otro tiene que cambiar ya. ¿Cómo es posible que un cristiano viva así? Crítica, ¿no? Esto nos convierte en un oculista ciego que trata de hacer una operación en el ojo de otra persona. Y no importa cuán grave pueda parecer el error de otra persona ante los ojos del presunto corrector, no es solamente una pajita en comparación con tu autojustificación. Defecto que ante los ojos de Dios equivale a una viga en el ojo de nosotros, los críticos. Cuando por la gracia soberana he sido puesto ante los ojos de Dios y Él ha quitado mi viga, nosotros que podemos ser los buscadores de faltas, recién allí estaremos en condiciones de ver claramente para poder ayudar a otros a sacar sus pajas. Esto es, podremos restaurar a tal persona con un espíritu de mansedumbre, como lo vimos más atrás. Sacar la paja que está en el ojo de mi hermano. De esta última frase, es claro que no era el propósito de Cristo desalentarnos a disciplinarnos unos a otros. Por el contrario, tanto la autodisciplina como la disciplina entre nosotros son estímulos en la Biblia constantes, pero tiene que ser bajo la lupa de la misericordia. Y es así, como entra la parte final, con el último ejemplo de ser buenos y dar un fruto bueno. Y nos dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Es como si Jesús estuviera diciendo, bueno, quita la viga de tu autojustificación, porque es un defecto muy grave que muestre que eres una persona espiritualmente enferma. Y no estás produciendo un buen fruto. Eso es lo que pasa. El buen fruto muestra que el árbol del cual proviene es sano. El mal fruto indica que el árbol del cual cayó es un árbol enfermo. Todo árbol que puede ser arbusto, en este caso, ¿verdad? O árbol grande, es conocido por el fruto que da. Obvio, la figura de fruto que estamos hablando acá tiene todas las diversas formas en que yo puedo expresar lo que pienso. Mi actitud, con qué la digo, cómo la digo, la forma en que lo expreso, las palabras que digo una por una, los hechos. Incluye la conversación diaria que puedo tener, mi confesión ante Dios, incluso como el fariseo ante el Señor, las enseñanzas que puedo dar. Y esto será más claro en el versículo 45 cuando veamos el tema del corazón. También incluye actos, conducta en general, en realidad toda tu vida según se manifiesta. Toda mi vida tiene que dar fruto. El punto que Jesús recalca es que cada árbol da un tipo de fruto, como Dios lo creó. Por lo tanto, uno no puede esperar cosechar higos de espinos, ni racimos de uvas de una zarza. Lo mismo vale respecto a las personas. Como Jesús ahora va a agregar en el versículo 45, cuando habla del tesoro, el tesoro de buenas cosas en el corazón. Versículo 45. Y nos dice acá, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón de una persona es un depósito, eso es lo que es un depósito, es un almacén, es un tesoro. Es un tesoro. Lo que un hombre saca de su depósito interior, sea bueno o sea malo, depende de lo de que estaba lleno, es de lo que rebosará el corazón que hablará su boca. Hay una línea directa entre la boca y el corazón. Así que como un cisterna puede estar lleno y si le sigues echando agua se derrama, así van a ser tus palabras. Si lo que está en tu corazón es bueno, entonces, ¿qué es lo que va a salir? Bueno, si lo que hay en tu corazón siempre es amargura, ira, contienda, pleitos, entonces, ¿qué va a salir? Eso es lo que va a salir. Sea lo que fuere que una persona anhela en su corazón, tarde o temprano se va a revelar con sus palabras. Así, lo que hay en sus corazones es realmente importante. En Mateo, ¿no?, el pasaje paralelo va seguido de una forma inmediata con las siguientes palabras. Pero yo les digo que cada palabra descuidada que hablen los hombres darán cuenta en el juicio el Señor. Así que la verdadera solución lo vamos a encontrar en un salmo, el Salmo 51, 7, donde dice, purifícame, lávame, ¿no? Esconde tu rostro de mis pecados y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
Esto es la palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy.